Welcome, and thank you for listening to the IC Madrid podcast. We hope this ignites spiritual growth in your life. Enjoy the message. Bienvenidos y gracias por escuchar el podcast de IC Madrid. Esperamos que encienda el crecimiento espiritual de tu vida. Disfruta el mensaje. Wow, what a powerful night. Qué noche poderosa. God has already begun doing something special. Dios ya ha empezado a hacer algo especial And He has more for us. y tiene más para nosotros. This has nothing to do with my sermon, Eso no tiene nada que ver con mi prédica esta noche, but this week I've been thinking about different things. pero esta semana he estado pensando en diferentes cosas. And one of them was this verse that said, si alguno tiene sed, que venga a mí y que beba. Uno de ellos es el versículo que dice, if anyone is thirsty, should come to me and drink. Y Él es la fuente de vida eterna. Because he is the fountain of eternal life. Te invito a que puedas cerrar tus ojos. I invite you to please close your eyes. Y si tienes sed And if you're thirsty de Dios, of God, si tienes hambre if you have hunger de Él, for him, que digas, Dios, that you would say, God, quiero más. I want more. Dios, tengo sed. God, I'm thirsty. Dios, tengo hambre. I'm hungry. Quiero más. I want more. Ya no me es suficiente un poquito. A little bit is not enough. Quiero más. I want more. Habla a mi corazón. Do it in my heart, Lord. Habla a mi vida. Speak to my life. Dios, te pido que puedas hablar a nuestros corazones en esta noche. God, I ask that you will speak to our hearts tonight. Amén. Amen. So I'm actually going to go in English. But since you are here, I feel comfortable mixing it around. Yeah, So sorry in advance. no problem. Good afternoon. Buenas tardes. I'm excited Estoy muy emocionado because I wasn't expecting all of this, but God is amazing and He surprises us. No me esperaba mover así, pero Dios es increíble y siempre nos sorprende. But to start off with this and change a little bit the subject, Empezando con esto y luego cambiando un poquito de lo que voy a hablar. I like to watch a lot of stand-up comedy. Me gusta ver comedia. Stand-up comedy, when a person is in front and they just Comedia tell donde la jokes. persona está justo delante y lo que hace es decir monólogos. Gracias. Thank So if you know of any really good comedian, then let me know later because I want to know all about it. Así que si conocéis uno bueno, por favor, díselo a Joel porque quiere saber todo acerca de él. A Joel, por favor. But a while back, I was hearing this comedian. He was sharing a story about his kid. Hace un tiempo atrás, cuando escuchaba en este monólogo, la persona estaba compartiendo acerca de su hijo And he was saying that his kid was very ungrateful y estaba diciendo que a su hijo le falta mucha gratitud because he had given his kid everything that he didn't have, but his kid didn't value it enough. porque le había dado a su hijo todo lo que él no tenía en su infancia y el hijo no lo había agradecido. And the truth is, most kids nowadays are like this. Y la verdad es que la mayoría de los niños hoy en día son así. Around us, we see this new generation, especially here in Spain, Alrededor nuestro vemos esta nueva generación, especialmente aquí en España, of kids that have access to everything. de niños que tienen acceso a todo. And it's natural. Y es natural. And it's a life process, cycle. Es un ciclo en la vida. Things that our parents didn't have as kids, we had as kids. Cosas que nuestros padres no tuvieron como niños, nosotros sí los tuvimos. Things that we didn't have as kids, our kids will have. Cosas que nosotros no tuvimos como niños, nuestros niños lo van a tener. Or your future kids. Exacto. Because we strive to give the best to our own, Porque siempre intentamos dar lo mejor a nuestros hijos, to our loved ones. a nuestros seres queridos. We want them to have the best. Queremos que ellos tengan lo mejor. However, Sin embargo, this can actually be, and here's a word, detrimental, esto puede ser detrimental, perjudicial. ¿ok? Perjudicial. There was like no exact word in English, but the closest I found was detrimental, perjudicial. Okay. Is there another word for perjudicial? Harmful. ¿Ok? Because the lack of not having something Porque la falta de no tener algo actually makes you strive to get it. te hace intentar conseguirlo. Makes you work harder to be able to achieve it. Te hace trabajar para poder conseguirlo. In other words, not experiencing it, En otras palabras, no experimentarlo or rather experiencing the need
o experimentando la necesidad de ello, makes you fight for that you don't have. te hace pelear por aquello que no tienes. Not having that need, El no tener esa necesidad it might make you not value what you have. te hace no valorar lo que tienes. Because you never know what it was to live without it. Porque no conociste un tiempo donde eso no existía. No lo tenías. You probably heard the father said, when I was your age, Quizás has escuchado a tus padres decir, cuando yo tenía tu edad, things were so much harder. las cosas eran muchísimo más difíciles. Such and such, you have no idea what you have because what I went through, it was so much worse. No tienes ni idea de lo que tienes porque cuando yo era niño era muchísimo peor que esto. I'm going to tell my daughter, Luz, Y él va a decirle a su hija Luz, I'm planning for this, okay? I'm looking for the moment. ya lo está planeando, ya lo tiene todo. I went through a pandemic. Yo pasé por una pandemia, Luz. You know, I was stuck in my apartment. Estaba atrapado ahí en mi apartamento, mi piso. I went through the Filomena, if you've been here long enough. También you know pasé it. por algo que se llama la Filomena. And I went through the apagón, which we didn't have electricity. Yo. Y también por el apagón, pobre Luz. Yeah, okay, she's my daughter, she got to deal with it. Anyways, this comedian was sharing about his kid Entonces, en este monólogo la persona hablaba acerca de su hijo, not valuing what he was giving him. que su hijo no valoraba lo que le estaba dando. So he was wishing that his kid would go on an exchange program. Entonces estaba deseando que su hijo fuera en un programa de intercambio, So that his kid would go to a third world country para que pudiera ir el niño a un país de tercer mundo and experience the need or see what other kids don't have. y experimentar esa necesidad y ver lo que otros niños no tienen. But he was actually hoping for a kid from a third world country to come to his house. Pero él estaba deseando que un niño del tercer mundo pudiera venir a su casa So someone would value everything that he had. para que alguien pudiera valorar todo lo que él tenía And somebody would appreciate everything that he had worked for. y que alguien iba a apreciar todo lo que él había trabajado. When I told you at the beginning that about the comedian, Cuando te dije al principio acerca del monólogo, you were probably waiting that thinking I was going to tell a joke. estabais quizás esperando que esto iba hacia una broma, But no, it wasn't a joke. pero no. No hay chiste al final, chicos. Anyways, I started with this story Entonces empecé con esta historia because I feel like Paul in chapter 9 of Romans porque siento que Pablo en el capítulo 9 de Romanos and chapter 10 is feeling like this father. y en el capítulo 10 también, él se siente como este padre, That they're not valuing what they have. que no estaban valorando lo que tenían And he's upset. y él estaba enfadado. If you've been with us for a while, you know we started studying together the book of Romans. Si has estado viniendo, sabes que hemos empezado un estudio en el libro de And Romanos we'll keep doing that and keep studying the Pauline epistles. y vamos a seguir haciendo eso y estudiando las cartas de Pablo. Israel, they were the chosen people. El pueblo Israel era el pueblo elegido. They are in a way considered the firstborn. De una forma son considerados como el primogénito. They are, or they should have been, the heir to the promise. Ellos son o deberían haber sido los herederos a la promesa. However, them having it all, Sin embargo, el tenerlo todo, the signs, the miracles, the prophecies, todas las señales, los milagros, las profecías, being the chosen people of God to show his might and power, el ser el pueblo elegido de Dios para mostrar su poder, they didn't appreciate it. ellos no apreciaron eso, They didn't accept it. no lo aceptaron. So Paul starts this chapter, and if you want to go to chapter 9 right away, Entonces Pablo empieza este capítulo, el capítulo 9, saying verse from 1 to 5, del 1 al 5, I speak the truth in Christ. I am not lying. My conscience confirms it through the Holy Spirit. I have great sorrow and unceasing anguish in my heart. For I could wish that I myself were cursed and not cut off from Christ for the sake of my people. For those, my own race, the people of Israel. Theirs is the adoption to sonship. Theirs is the divine glory, the covenants, the receiving of the law, the temple worship, and the promises. Theirs are the patriarchs, and from them is traced the human ancestry of the Messiah, who is God over all, forever praised. Amen. dice, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me la confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propio pueblo, el pueblo de Israel. De ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y el de contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo,
quien es Dios sobre todas las cosas, alabado sea por siempre. Amén. Paul is saying here, I am sad. Pablo aquí dice que estoy triste, I am anguished estoy angustiado, that you cannot see the truth. que no pueden ver la verdad. He's so upset with this Él está muy enfadado, that he's willing to give up his salvation if it were possible que estaba dispuesto a dar su salvación si fuera so posible, that they would be saved. para que ellos pudieran ser salvos. So if he's able to give up the thing he values the most so that the people he cares the most about could be saved. Que él estaba dispuesto a dar la cosa que él valoraba más para que las personas que él valoraba más pudieran ser salvos. It's a cry of desperation for the lost. Era un llanto de desesperación por los no salvados, For those that do not know the Lord. para los que no conocen al Señor. And I ask you now, Entonces te pregunto a ti, have you ever felt this? ¿alguna vez te has sentido así? Have you ever felt this desperation for those that don't know about God? ¿Has sentido esta desesperación hacia las personas que no conocen al For Señor? those that are lost without Him? Los que están perdidos sin Él. Pedro was just praying, we are here to, yes, receive that power. Pedro acaba de orar que estamos aquí para recibir ese poder. And it's beautiful to pray together. Y es muy bonito orar juntos, But it's nothing if we don't go out and share that with everybody else. pero no significa nada si no salimos y lo compartimos con los But demás. what are you willing to sacrifice? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? What are you willing to give up ¿Qué estás dispuesto a rendir? for those that don't know God? Para los que no conocen a For Dios, those that don't know Jesus? para los que no conocen a Jesús. He gave His life. Él dio su vida. God gave His Son. Dios dio su Hijo. What are you willing to give up ¿Qué estás dispuesto a dar tú? from our comfortable space, De nuestro espacio cómodo, from our comfortable home? nuestras casas cómodas. I'm going a little bit hardcore today. Estoy yendo un poco difícil hoy. We love to sing songs Nos encanta cantar canciones that say, "Here I am, send me. que dice, aquí estoy, Señor, envíame. Open the eyes of my heart, Lord. Abre los ojos de mi I want to corazón, know Señor. you. Yo quiero conocerte I más. want to feel you." Quiero sentirte. But madre mía, But oh my goodness. do you know what you're singing? ¿Sabes lo que estás cantando? Do you know what you're praying? ¿Sabes lo que estás orando? Do you know what is going to happen once God opens up your eyes ¿Sabes lo que va a suceder cuando Dios abra tus ojos de to verdad? see the need of the people that are outside? Para ver la necesidad de las personas que están afuera. You cannot unsee it once you see it. No puedes dejar de verlo una vez ya You visto. cannot shut that door once you see the need No. of those that are getting lost. No puedes cerrar esa puerta una vez que veas la necesidad de los perdidos. The love of God on one side, El amor de Dios por un lado, but the world getting lost on the other. pero el mundo es siendo perdido por el otro How lado. had it meet in the middle with God crying for them to be able to be saved. Y encontrarse ahí en el medio con Dios clamando para que ellos sean salvos. I remember being a teenager Recuerdo ser un adolescente and going through this time of hunger y pasar por este tiempo de hambre and just really seeking the Lord again and y again. de verdad buscando al Señor una y otra vez. So He started opening my eyes Y Él empezó a abrir mis ojos and showing me. y And mostrarme. suddenly I also had this desperation. Y de repente tenía esta desesperación. I couldn't stop crying. No podía parar de llorar. God, my neighbor is a Muslim and he doesn't know you. Señor, mi vecino es un musulmán y no te conoce. He needs to know you, Él necesita but he conocerte, won't accept you. pero no te va a God, aceptar. help me. Señor, ayúdame. Help me speak to him. Ayúdame a hablarle. God, they're getting lost. Está siendo perdido. My friends, Mis amigos, my family. mi familia. Lord, help me be the light Señor, ayúdame a hacer la luz to those that are in the darkness. que a los que están en tinieblas. Have you ever felt this love? ¿Alguna vez has sentido este tipo de amor? Have you felt that will ¿Has sentido este deseo to give it all for those that don't know the truth? de darlo todo para aquellas personas que no conocen la verdad? Have you felt this pain ¿Has sentido este dolor for those that are getting lost? para los que están siendo perdidos? Have you felt this need and hunger ¿Has sentido esta necesidad y este hambre to share the word of God? de compartir la palabra de Dios? If not, Si no, that's okay. eso está bien. This is not about judgment Esto no se trata de condena or trying to make you feel bad today about it. o intentar hacerte sentir mal Right, acerca de it's about ello. encourage you
to pursue this love, sino es de animarte a perseguir este tipo de to amor, pursue this love that cannot be contained, a perseguir este tipo de amor que no puede ser contenido, that will drive you to want to give everything for those that don't know God. que te lleva a querer darlo todo para aquellos que no conozcan a Cristo. But I also want to make you be aware Pero también quiero que seas consciente of the weight of that, of what that is going to mean. del peso de lo que significa eso, To be on this mission, de estar en esta misión to be commissioned to preach the gospel. y tener esta comisión de predicar el evangelio. I think God is going to do something in our hearts tonight. Creo que Dios va a hacer algo en nuestros corazones esta noche. But let's get back to chapter 9, Vamos a volver al capítulo 9, verse 30 to 32. versículo 30 a 32. What then shall we say? That the Gentiles who did not pursue righteousness have obtained it, a righteousness that is by faith? But the gospel of Israel who pursued the law, but the people of Israel who pursued the law as the way of righteousness have not attained their goal. Why not? Because they pursue it not by faith, but as if it were by works. ¿Qué concluiremos? Pues que los no judíos que no buscaban la justicia la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de justicia a través de la ley, no ha alcanzado esta justicia. ¿Por qué no? Porque lo buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarlo. Again, Israel being the chosen one, Otra vez, si eres el elegido and them not taking advantage of it, y luego no aprovechas de ello, of that privilege. de ese privilegio, And so, to a certain degree, you and I could become like Israel hasta cierto grado tú y yo podemos convertirnos como Israel and fall in that category y caer en esa categoría of being religious, de ser religioso, focused on the law, enfocado en la ley, focused on what we should or what we shouldn't do as a church, enfocado en lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer como iglesia, and focused on what other people should be doing or not doing as a church. o enfocado en lo que otras personas deberían estar haciendo o no estar haciendo como iglesia. But we can only become righteous, Pero solo podemos ser justos, not by our works, no por nuestras but obras, by our faith, sino por nuestra fe, and not by our works, no por nuestras obras, by our faith in, sino por nuestra fe en Cristo, in Jesus Christ. en Cristo Jesús. Let's move to chapter 10. Vamos al capítulo 10. It's going to be very short. Hoy va a ser muy corto. But chapter 10, verse 1 to 4. Capítulo 10 del versículo 1 al 4. Paul says, brothers and sisters, in my heart's desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved. For I can testify about them that they are zealous for God, but their zeal is not based on knowledge, since they did not know the righteous God and sought to establish their own. They did not submit to God's righteousness. Christ is the culmination of the law, so that there may be righteous for everyone who believes. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios para los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia. No se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es la culminación de la ley para que todo el que crea sea justificado. He's not condemning them. Él no los condena. And in our case, we could say that we could become like the religious people also. Y en nuestro caso, nosotros podemos convertirnos como personas He's religiosas saying también. they are zealous for God. They want God. Y él está diciendo que ellos tienen celo por Dios, quieren a Dios. But Pero they need to recognize that Christ is that culmination of the law. tienen que darse cuenta de que Cristo es esa culminación de la ley. As I kept reading chapter 9, chapter 10, A medida que iba leyendo capítulo 9 y 10, I kept asking myself, what else can I say? me preguntaba, ¿qué más podría decir? What could I say that Paul is already not saying here? ¿Qué voy a decir que Pablo ya no está diciendo Because aquí? it's incredible. Please take time to read it with us. Es increíble, por favor, toma el tiempo de leerlo con nosotros. Because anything we say will not be more powerful than the actual word of God. Porque lo que sea que digamos no va a ser más poderoso que la palabra de And Dios. God has used Paul incredibly in this book. Y Or Dios not. ha usado a Pablo increíblemente en estos libros. Again, Paul here, Aquí Pablo, his prayers, his desires that
they may be saved. Su oración y su deseo es que ellos sean salvos. So he goes to explain Así que explica in verse 9 to 13. en versículo 9 a 13. If you declare with your mouth that Jesus is the Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Nothing else to add. For it is with your heart that you believe and are justified, and it's with your mouth that you profess your faith and are saved. Verse 11, as the scripture says, anyone who believes in him will never be put to shame. For there is no difference between a Jew or a Gentile. The same Lord is Lord of all, and richly bless all who call on him. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será defraudado. No hay diferencia entre judíos y los que no son judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Amen? Amén. Amen. If you haven't yet Si todavía believed in your heart no has creído en tu corazón and confessed with your mouth y has confesado con tu boca that Jesus is Lord, que Jesús es el Señor, today is a good day to do that. hoy es un buen día para hacerlo. Today is a good day for you Hoy es un buen día para ti. to say, Jesus, you are the Lord. De decir, Jesús, tú eres el Señor. If you haven't yet Si todavía gone out and shared the gospel with someone, no has compartido el evangelio con alguien, today is a good day for you to do that. hoy es un buen día para que lo hagas. Because there might be someone who is there waiting for you to share with them. Porque quizás hay alguien ahí esperándote para que tú compartas con That ellos. maybe has never heard, Que quizás no ha escuchado nunca or maybe hasn't had the value to take that step. o no ha tenido el valor para tomar ese paso. I really like that part where it says, Me encanta esa parte donde dice there's no difference que no hay diferencia between Jew or Gentile, entre judíos y because gentiles. the Lord is the Lord of all. Porque el Señor es el Señor de todos. And he blesses everybody that calls on him. Y Él bendice a todos los que invocan su nombre. Before the eyes of the Lord, you and I are the same. Delante de los ojos del Señor, tú y yo somos iguales. There's no rich, there's no poor, No hay ningún puente, no hay ningún rico ni ningún pobre. no race, no status. No hay raza ni estatus. He welcomes you and I, Él da la bienvenida a ti y a mí, but also the person that's outside, pero también a la persona que está afuera, the person that's in your school, la persona que está en tu escuela, the person that's seated by that bus stop every time you walk by it, la persona que está sentado al lado de ti en ese bus cada vez que lo cojas, the person that you see every time you go to the metro, la persona que tú ves en el metro. the rider that always goes by your house. ¿The what? Rider. El moto que siempre pasa por tu casa. That person also needs the Lord. Esa persona también necesita al Señor. Maybe it's your mother, your father, Quizás es tu mamá o tu papá, your brother, your sister, your uncles, your cousin. Maybe God is bringing someone to your mind right now. tus hermanos, hermanas, tus primos. Quizás Dios está trayendo a alguien a tu mente ahora That you haven't had the value to speak up. que no has tenido el valor de compartirles el evangelio. Maybe you've been waiting for a sign. Quizás has estado esperando una señal. Today is the sign. Hoy tienes la señal. Today is a good day for you to share with them. Hoy es un buen día para que puedas compartir con ellos. Verse 14 and 15 Versículo 14 y 15 says, how then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how can anyone preach unless they are sent? Because as it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay nadie o no hay quien predique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Así está escrito: qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Tonight, I would like to invite you to stand up. Esta noche me gustaría invitarte a que te pongas de pie. And in the same way we were worshiping before, Y en la misma forma en la que estamos adorando antes, with the same heart, con el mismo corazón, that we can now pray for those that don't know Christ. que podamos orar por aquellos que no conocen a Cristo. Pray for those unbelievers. Podamos orar por los no creyentes. And I know God will bring people to your mind, Sé que Dios va a traer personas a tu mente, a name to your heart. que va a traer nombres. It might be a tu someone mente. you know. Quizás sea alguien que tú It could conozcas be someone you don't know. o alguien que no conozcas. And ask him, God, who is this person? I need to speak to them. Pídele a Dios quién es esta persona a la que tengo que hablar. But I also want to pray for you, Pero también quiero orar por ti, because I feel like God may be calling you. porque siento que Dios quizás te esté llamando, Some of you, algunos de vosotros, maybe all of you, quizás todos, to move out of your comfort zone. de salir de vuestra zona de confort. And not just to preach once Y no solo predicar una vez or twice, o dos veces, but do this for the rest of your life. sino hacer esto por el resto de tu vida. Maybe there are missionaries here that have been waiting for that confirmation. Quizás hay un misionero aquí que ha estado esperando esa confirmación. Just close your eyes. Cierra tus ojos. God is calling you. Dios te está llamando. God is calling you. Dios te llama. It's not me. No, yo. He has been talking to you about this for a while now. Él ha estado hablándote acerca de esto por un tiempo. People need to hear the message. Las personas necesitan escuchar el mensaje. Paul continues in verse 17. Pablo continúa en el versículo 17. Faith comes from hearing the message, Dice que la fe viene como resultado de oír el mensaje. and the message is heard through the word about Christ. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. God is sending you to preach His gospel. Dios te envía a que prediques su evangelio. Thank you again for listening. For more information about our ministry, visit icmadrid.com. Gracias por escucharnos nuevamente. Para más información sobre nuestro ministerio, visita icmadrid.com.